Radio ESME informa. Muy buenas noches, compañeros. En Resistencia vamos a darle la bienvenida a los compañeros de distintas organizaciones sociales y sindicales que nos acompañan en esta asamblea de toma de posesión. Están con nosotros compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, la compañera María Elena Durán Reyes, secretaria de Finanzas, la compañera Esperanza Gómez Telles, juez de la Comisión Autónoma de Justicia, la compañera María Dolores Méndez Quintano, juez de la Comisión Autónoma de Justicia, el compañero Alfonso Ramón Vázquez, secretario de Educación, nuestro compañero Tomás Fragoso, secretario de la sección Morelos, y el compañero José Luis Sánchez Basurto, secretario de Economía y Estadística. Nos acompaña también de la Federación Sindical Revolucionaria el compañero Raúl Reina. Del Frente Sindical Mexicano, el compañero José Luis Vega. De la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro está con nosotros José Luis Navarrete Hurtado. De la Universidad Obrera de México, el compañero Elías Aguilar. De la Unión Nacional de Trabajadores de Técnicos y Profesionales de Petróleos Mexicanos, la compañera Silvia Ramos Ruiz. Nos acompaña el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno en representación del jefe de gobierno de la ciudad, licenciado Marcelo Ebrard Casabón. Nos acompaña el licenciado Diego Valdés Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. Está también con nosotros el licenciado Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. También secretarios generales de sus secciones en esta asamblea. Juan Celis Reina, secretario general del Sindicato de Transportes y Vialidad. Nos acompaña Edilberto Bautista, secretario general del Sindicato de la Procuraduría Social. Está con nosotros Fernando Amira, secretario general del Sindicato de la Procuraduría de Justicia del DF. También Saúl Pérez, secretario general del Sindicato de la Cámara de Senadores. Con nosotros también está Jorge Guijarro y Dorante, secretario de Trabajo, Morelos, de la Confederación de Jubilados. Y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra para dar un mensaje a nombre del Frente Sindical Mexicano a nuestro compañero José Luis Vega.
Buenas tardes a todas y todos los dignos trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué podemos decir en este acto? Aquí es donde se demuestra la verdadera democracia. Aquí es donde los sindicatos manifiestan y hacen vigente ese principio elemental de cualquier sociedad. Esta democracia que el día de hoy está burlada en todos los ámbitos. Es por esto que el Frente Sindical Mexicano se congratula con estos actos y quiere reproducirlos en todas y cada una de las organizaciones que lo conforman, con ese propósito de que surja esa petición, que surjan todas las voces que puedan llevarnos hacia un país mejor. La realidad nos demuestra lo contrario. Deberíamos sentirnos orgullosos de que este 1 de julio el pueblo sí cumplió con su función, lo cual no podemos decir de las instituciones. Las instituciones se quedaron muy por debajo del sentir, del pensar y del actuar de la sociedad y de este pueblo. Pero ahí no queda. Vamos a tener que rediseñar algunas estrategias para lograr lo que todo el pueblo trabajador merece. ¿Y qué es lo que merece el pueblo trabajador? Mejores condiciones de vida, que haya una verdadera democracia, que ya la dictadura de los poderes fácticos y sobre todo esa dictadura de los medios de comunicación que juegan con todo el conocimiento, que juegan con toda la información, que no permiten que nos enteremos de las auténticas verdades. Por eso, el Frente Sindical Mexicano, insisto, se congratula y hace votos, porque cada uno de nosotros nos concienticemos, nos organicemos, seamos unidos, nos vinculemos con otros referentes y juntos realicemos una acción contundente que de veras refleje no nada más la indignación, no nada más el coraje, no nada más la ira que sentimos, sino los anhelos de los presentes y de las futuras generaciones. Muchas gracias. Vamos a darle también la bienvenida a nuestros compañeros exmiembros del Comité Central y a continuación voy a mencionar a Rafael Ramírez Ochoa, bienvenido compañero, nuestro compañero Roberto Márquez, Miguel Soto, Fernando Rivera, y nuestro compañero Jorge Herrera, que a su vez él también de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Vamos a darle a continuación la palabra a nuestro compañero dirigente Juan Ayala para que nos dé un mensaje. Compañeras y compañeros luchadores de este sindicato hermano, el SME, compañero Martínez Parce, compañeros de los diferentes sindicatos hermanos, a toda la mesa del presidio. Un ejemplo ha sido este gran sindicato que por 98 años a todos los sindicatos de México nos puso un ejemplo. Nos dijo hacia dónde teníamos que ir. Hay veces que usamos el micrófono pensando en quedar bien. Yo creo que hemos quedado mal. Y hemos quedado mal porque los sindicatos hermanos hemos dejado de ser solidarios con quien realmente ha iniciado una lucha de fuerza, de acción y de posicionamiento de carácter nacional. Y me refiero a ustedes.
que han sido el ejemplo de todo el país. Un ejemplo que muchos sindicalistas debiéramos seguir. Ustedes por mucho tiempo mantuvieron a raya al gobierno federal con esa famosa reforma laboral. Hoy no nada más es venir a decir estamos solidariamente con ustedes, también hay que demostrarlo en la acción, porque hoy ustedes están donde muchos no quisiéramos estar, pero que son el ejemplo a seguir para no estar en ese lugar. Vamos a luchar en conjunto con ustedes, llevando a cabo acciones que permitan resarcir lo que hoy el gobierno federal ha hecho daño a sus familias y a ustedes. Vamos a buscar compañeras y compañeros, que el gobierno federal eche atrás las acciones. 1. No a la reforma laboral. 2. Que se restituya al Sindicato Mexicano de Electricistas la fuente laboral de empleo. Compañeros Martínez Paz, compañeros dirigentes, no nada más es venir a decir un discurso donde queremos quedar bien el día de hoy. Tenemos que demostrarlo en la acción. Vamos a demostrarlo en la acción. Su sindicato, sus compañeros de lucha del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Vamos por eso y vamos por más, compañeros, en la lucha, unidos hasta la victoria. Muchas gracias. Bien, compañeros, vamos a escuchar unas palabras del licenciado Juan José García Ochoa a nombre del jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casado. Compañeras, compañeros, amigos, en primer lugar, felicitar a nombre del jefe de gobierno, al Comité Central electo que hoy tomará protesta. Por supuesto, la felicitación por la elección en el espacio, la confirmación del espacio que tienen en la lucha, pero sobre todo, pues mostrar el reconocimiento de la ciudad a la lucha que ustedes están dando a favor de mantener la industria eléctrica, a favor también de mantener la fuente de empleo para muchos ciudadanas y ciudadanos que son de la Ciudad de México y que han tenido que enfrentar una condición de desempleo producto de una decisión equivocada que hemos dicho públicamente que no hemos compartido y que no ha mejorado tampoco las condiciones de servicio que recibe la Ciudad de México. Al contrario, en muchos casos ha empeorado, ha golpeado la economía familiar y ha generado más problemas de los que se esperaba supuestamente resolver. Por eso también la solidaridad del gobierno de esta ciudad con el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Decir que pues son momentos difíciles los que estamos viviendo, son momentos de muchas definiciones. Como muchos de ustedes, nosotros como ciudadanos, como movimiento también empujamos un cambio verdadero para nuestro país. Creemos que contamos con el apoyo mayoritario de la gente y que efectivamente, como aquí se dijo, nos han vuelto a fallar las instituciones, nos han vuelto a fallar la forma como está formado el sistema electoral, pero sin duda hay que seguir dando, pues, por tanto, la lucha. No nos queda más remedio que seguir luchando y es lo que vamos a hacer. También desde la ciudad lo haremos
solidarizándonos con el movimiento y tratando de unir fuerzas y redes de apoyo y solidaridad con ustedes y con otros movimientos. Nuestra felicitación por su lucha, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo solidario al Sindicato Mexicano de Electricistas y al Sindicato Independiente. Muchas gracias. Con esta intervención vamos a cerrar este espacio de los saludos, y antes no dejar de reconocer que nuestra lucha de resistencia en muchos sentidos se ha podido sostener también del respaldo de otras organizaciones, sindicatos y gobiernos. Muchas gracias a todos los invitados, a todas las organizaciones que nos han apoyado durante estos 2 años de heroica lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, pasamos al punto número 3, punto número 3, informe de un servidor, Martín Esparza Flores, secretario general. Compañeras y compañeros, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, familia electricista, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra Asamblea General de Informes y Toma de Posesión. Tal como lo establecen nuestros estatutos en su artículo 32, me permito informar sobre las actividades más relevantes del periodo comprendido del 14 de diciembre del 2011 al 14 de julio del 2002. Han transcurrido 2 años, 9 meses, 5 días de la decisión de Estado operada por el Ejecutivo Federal, representada por Felipe Calderón, para intentar extinguir a nuestra organización sindical y así terminar con nuestro contrato colectivo de trabajo que establece las conquistas históricas de ya casi 98 años de lucha en nuestro país. Ante esta medida autoritaria y fascista, hemos podido resistir y así cumplir con una obligación estatutaria establecida en el capítulo 9, artículo 135, que a la letra dice: disolución forzada. Si la disolución del sindicato no fuere producto de la voluntad de sus agremiados, ejercida libremente, sino fuera forzada por la presión patronal legal de las autoridades civiles o militares, de organizaciones, bandos o partidos de tendencias distintas a las sindicales, etc., la Asamblea General o los organismos representativos, si no fuere posible convocar aquella, se abocarán al caso a fin de hacer todo lo que esté en su mano antes de permitir la disolución y el abandono de nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Estos se enmarcan en el capítulo 1, artículo 6 del Sindicato Mexicano de Electricistas. 1. Proteger a sus agremiados. Defender, hacer efectivos y procurar ampliar los derechos y prerrogativas establecidas en nuestro contrato colectivo de trabajo y en la Ley Federal del Trabajo. La defensa de nuestro sindicato ha sido posible debido a que un grupo importante de nuestra organización, 16.599 trabajadores, con mucha dignidad, tomamos la decisión de no aceptar las migajas que ofreció el gobierno en las ilegales liquidaciones. Los que hemos aguantado no observamos únicamente nuestra situación personal, sino que pensamos en nuestro sindicato.
Esta importante y noble organización, que tiene una historia ya casi de 98 años, que se dice fácil, pero el ESME es un patrimonio de todos los trabajadores de México, la lucha y vanguardia que por décadas ha representado nuestra organización. Bien vale la pena el enorme sacrificio que hemos realizado, y ha sido posible gracias al respaldo de jubilados y de nuestras familias. ¡Que viva nuestra resistencia, compañeros! ¡Que viva nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas! Las vías de solución al conflicto. En base a las discusiones que hemos realizado en los plenos del Comité Central, Comisión de Trabajo y Asambleas Generales, diseñamos las estrategias de lucha para la defensa de nuestra organización, a las que hemos denominado vías de solución al conflicto. La primera es la vía constitucional y legal. Al respecto, interpusimos una demanda de amparo sobre la inconstitucionalidad del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Es aquí donde debemos ubicar el grado de subordinación de los órganos de impartición y procuración de justicia en nuestro país, que obedece a los intereses del Ejecutivo, a los organismos financieros internacionales, así como al Fondo Monetario Internacional. Todas estas instituciones e instancias judiciales, en una serie de ilegalidades, han pisoteado el Estado de Derecho en su afán de declarar constitucional la extinción de un organismo público descentralizado creado por mandato del Legislativo para atender un área estratégica y prestar un servicio público como lo establece la Constitución. Y en base a un artículo de la Ley de la Administración Pública Federal, que por cierto fue derogado, esta simulación jurídica es inverosímil y significa un retroceso en la democracia en nuestro país. Pero lo más grave es utilizar el argumento falaz que todo esto es por bien del interés público y de la economía nacional. Se deje sin empleo 44,000 trabajadores. Si se permite que este argumento sea válido, entonces para todos los trabajadores que tienen un contrato colectivo de trabajo y un empleo digno, buscarán utilizar el mismo argumento para menoscabar los derechos y conquistas sindicales. Lo más grave es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale el uso y abuso de las fuerzas policiales y militares para tomar por asalto nuestros centros de trabajo, negándonos el debido proceso a nuestra defensa. Con ello no nada más violenta el Estado de Derecho nacional, sino el Estado de Derecho internacional. Esto demuestra el grado de opacidad y corrupción de esta clase política que tiene secuestradas nuestras instituciones. En esta vía legal, a pesar de que han querido acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo, el mismo está sub iudice y vigente, y aún tenemos muchos recursos legales, administrativos, civiles y políticos para restablecer la legalidad y el orden jurídico y legal aquí en nuestro país. Nuestra demanda laboral de despido injustificado, nuestra reinstalación, el pago de los salarios vencidos desde el primer día que nos echaron fuera hasta el último día que regresemos a trabajar, porque estamos seguros, compañeros, que vamos a regresar a trabajar. Todos los que no nos hemos liquidado, no les vamos a poner un solo peso de lo que nos han arrebatado, porque ese dinero es de nuestra familia. La segunda vía es la legislativa. Se ha dado en el Congreso de la Unión, donde buscamos que los diputados y senadores interpusieran una controversia constitucional ante este ilegal decreto de extinción, pero los panistas y priistas no la avalaron. Prefirieron obedecer a los intereses del Ejecutivo al permitir que un individuo como Felipe Calderón usurpara sus funciones establecidas en la Constitución del artículo 73, fracción décima, donde contempla que los senadores y diputados son los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica, salvaguardando en consecuencia los derechos de los trabajadores.
También presentamos una iniciativa para reponer a Luz y Fuerza del Centro mediante la creación de un nuevo organismo ante la laguna jurídica que existe en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la simulación jurídica producto del ilegal convenio e incomodato firmado ante el notario público 25 minutos después de publicar el ilegal decreto, que por cierto este convenio incomodato concluye el próximo 10 de octubre, firmado entre el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y la Corrupción Federal de Electricidad. Por cierto, y hay que remarcarlo, quien recibió todos los bienes propiedad de la nación es el ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operaciones de la empresa de desastre mundial. Se encuentra en el reclusorio Oriente. Sin embargo, este funcionario es un delincuente menor. Los verdaderos jefes del cártel de la electricidad en México son Felipe Calderón, como en su momento lo fueron Vicente Fox, Ernesto Cedillo y Salinas de Gortari. Nuestra iniciativa pasó a la Comisión de Energía presidida por un panista, Felipe de Jesús Cantú, gente muy cercana a la tristemente célebre Josefina Vázquez Mota. En varias sesiones de esta comisión pretendieron dictaminar en contra de nuestra iniciativa y no les prosperó. Los priistas fueron vacilantes y no apoyaron tal reforma, por lo que sigue vigente esta vía, lo cual nos permitirá replantear ante la nueva legislatura. Además, la Auditoría Superior de la Federación ordenó en días pasados reabrir el caso Luz y Fuerza del Centro y proceder a realizar una serie de auditorías económicas, financieras y legales a efecto de determinar las causas de la extinción de Luz y Fuerza. Ahí habrán de salir todas las mentiras de Felipe Calderón. Sobre todo ahora que los diputados y senadores del movimiento progresista tendrán una mejor posición, fuerza numérica y compromiso muy claro con nuestra organización sindical y con la nación, que esperan mucho de ellos. La tercera vía es la política. Después de haber permanecido 6 meses en plantón en el Zócalo de esta ciudad, se firmó una minuta con la Secretaría de Gobernación, con el jefe de gobierno del Distrito Federal y con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Peter, quien por cierto ahora será senador de la República. El SME cumplió a levantarnos del Zócalo para celebrar las fiestas patrias, pero el gobierno no ha cumplido. Los 3 puntos a resolver son la reinstalación al trabajo, la libertad de nuestros compañeros presos políticos y el cumplimiento de prestaciones ya devengadas por trabajadores y jubilados. A este gobierno le quedan unos meses. Habrá otro que llegue de otro partido. Nos queda claro que el gobierno entrante sabe del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para informar que hemos reanudado la mesa de negociación de gobernación y se logró que el compañero Gabriel Blas Bastián saliera libre. Hace unas horas estuvo con nosotros aquí en el sindicato, pero por cuestiones de atención médica tuvo que retirarse. Estará aquí presente el próximo miércoles en la Asamblea de Jubilados nuestro compañero Gabriel Blas Bastián. Ahora vamos por la libertad de Miguel Márquez Ríos, preso en la ciudad de Puebla, de Eusebio Valdés, de Francisco J. Domínguez, de Álvaro Figueroa, de Gabriel Rodríguez, de Ulises Uribe, de Marcos Cortés, de Hugo Medina, de Rogelio García, de Rodolfo Vivas y Gilberto Burgos. Nuestras demandas están vigentes. Mientras no nos hayan recuperado nuestra fuente de trabajo y tengamos presos políticos, la lucha sigue, compañeros, hasta alcanzar la victoria.
La cuarta vía discutida y aprobada en Asamblea General fue la político-electoral. La participación abierta y decidida de nuestra organización fue la de apoyar al candidato del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador. Algunos miembros activos de nuestra organización no alcanzaron a comprender que el futuro de nuestra nación está en riesgo. Y el conflicto del ESME se inscribe en el contexto de esa crisis política mundial originada por la terrible opacidad y corrupción de los banqueros, de gobiernos neoliberales y los organismos financieros internacionales. Ellos provocaron esta crisis financiera, similar a la originada en los años 20, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Todos los gobiernos culpan el fracaso de esta política económica y dicen, es que es la crisis que vino de fuera. Y aprovechan para saquear reservas internacionales que son los ahorros de cada país, para acabar con instituciones públicas, disminuir pensiones y salarios, aplicar despidos masivos y más privatizaciones con el único argumento que esto es para salvar la economía mundial y nacional en los países quebrados y preservar el interés público. Y ahora no es legislando como se pretende agredir a la voluntad del pueblo. Ahora la siguiente fase depredadora del capital es mediante la imposición política y mediática y con el uso de las fuerzas armadas y militares. El resultado todos lo conocemos de esta política, de esta vía político-electoral. La imposición de un candidato que a lo largo de toda la campaña demostró ser poco culto, vinculado a las grandes televisoras y a los grupos que no han dejado el poder a lo largo de más de 70 años. La opacidad, la corrupción y la utilización de recursos económicos de dudosa procedencia para la compra de votos, con las nuevas despensas a través de las tarjetas de Soriana o los depósitos en tarjetas Monex y la manipulación facciosa de las casas encuestadoras lo demuestran, sin dejar de mencionar que esta clase política gobernante tiene secuestradas a instituciones como el Instituto Federal Electoral y los propios tribunales electorales. No cabe la menor duda que para el gobierno autoritario de Calderón, los raseros con que se mide a la democracia son muy distintos. No hay que olvidar que en el caso del ESME, y en una clara intromisión a su democracia interna, las autoridades laborales nulificaron las elecciones y sentenciaron reponerlas en el 2009 por supuestas irregularidades nunca demostradas. Este escenario de descalificación lo venimos diciendo a la opinión pública desde antes de que iniciara nuestro conflicto, y era poco creíble. Repusimos el proceso y dimos al gobierno una muestra de madurez y transparencia sindical. Sería bueno preguntarle a Calderón y a sus corrompidas instituciones si también repondrán el proceso electoral presidencial del pasado 1 de julio, como en su momento obligaron al ESME a hacerlo. En este contexto, ahora hasta los que no querían la vida político-electoral como parte de un cambio pacífico en la vida pública de nuestra nación, hoy levantan la voz para evitar la imposición. Nuestra democracia, producto de la Revolución Mexicana, los actuales gobernantes se han encargado de sepultarla, pero la moneda está en el aire. Las elecciones del pasado 1 de julio han sido impugnadas por el candidato de las izquierdas y aún hay mucho camino por recorrer, porque ahora no nada más es nuestra organización sindical, sino millones de mexicanos, entre ellos los del movimiento Yo Soy 132, los que reconocen que vivimos en una antidemocracia, el cual de nosotros ellos han sido reprimidos y estigmatizados. Aprovecho este espacio para hacer un amplio reconocimiento a todos los jubilados, trabajadores en la resistencia y familiares
que de manera muy activa participaron en este proceso político electoral, promoviendo el voto a través de mítines con el candidato, por medio de volanteo, caravanas, pintas de bardas, etc., así como la defensa del voto como representantes del partido o de cacique. Reconocimiento especial también merecen los compañeros que fueron candidatos de elección popular. No es fácil serlo y enfrentar la crítica de una sociedad desinformada y clientelar, compitiendo en un ambiente de terrible desigualdad. Pero lo más difícil es enfrentar la crítica dura y sin razón de nuestros propios compañeros del SME. El triunfo de nuestro compañero Héctor Salazar Porcayo y su suplente Cuauhtémoc Serrat, presentes aquí en esta asamblea, como diputados locales en el Distrito 3 de Morelos, me atrevo a decirlo, es un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así como la derrota para siempre del Partido de Acción Nacional. También tiene que ver con la lucha de nuestra organización sindical. Para los que creemos en la organización política del pueblo y los trabajadores, tenemos una importante oportunidad de impulsar en todo el país los comités de base para organizar y capacitar a millones de mexicanos. No desaprovechemos esta coyuntura histórica. Las próximas generaciones no lo habrán de reconocer. Debemos ir a la construcción y concretación de un instrumento político que nos permita darles la pelea en su propio terreno a estos neoliberales. Es estratégico para la lucha de la clase trabajadora. Ahora me permito informar en términos generales las actividades más relevantes de mis compañeros del Comité Central y comisiones autónomas, recordando que cada uno de ellos enviará sus respectivos informes detallados a la Secretaría de Educación y Propaganda para ser publicados en nuestra revista Luz. Informe económico. Quiero señalar que los ingresos de nuestra organización contemplados del 14 de diciembre del 2011 al 14 de julio del 2012 son del siguiente orden. Por concepto de cuotas sindicales, 11.375.000 pesos. Por ayudas solidarias, 164.000 pesos. Por aportaciones extras, 212.000 pesos. Total, 11.752.000 pesos. Egresos por concepto de abogados, 3.232.306 pesos. El comedor, 391.400 pesos. Gastos diversos, 3.688.000 pesos. Mantenimiento a las instalaciones, 802.599 pesos. Imprenta, 731.050 pesos. Copias, volantes, pintas, etcétera, 2.267.000 pesos. Mítines, marchas, 1.311.870 pesos. Publicaciones y páginas web, 688.715 pesos, dando un total de 13.113.000 pesos. La nueva central de trabajadores. Estamos conscientes de que necesitamos urgentemente construir una representación común de toda la clase trabajadora, empezando por los sindicatos democráticos e independientes, para después emprender una cruzada para sindicalizar al grueso de los obreros y empleados que hoy se encuentran desorganizados bajo el yugo de los sindicatos de protección, y también para disputarle al charrismo sindical la conducción de los grandes sindicatos estatales y del sector privado. Por ello, el pasado 21 de abril realizamos el primer encuentro de diversas organizaciones sindicales para discutir esta propuesta. En dicha reunión participamos el SMEN, el Sindicato de Trabajadores Mineros, las secciones democráticas del CENTE de los estados de Michoacán, sección 18, Oaxaca, sección 22, Distrito Federal, sección 9, así como corrientes de otras entidades de la República. De igual forma,
se sumaron a la convocatoria de la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo y otras más organizaciones como las corrientes democráticas de sindicatos burocráticos, organizaciones laboralistas y abogados democráticos, por supuesto, nuestros compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano. El acuerdo principal a que se llegó en esta reunión fue el de constituir en una junta promotora provisional de una nueva central de trabajadores, en el entendido que este es el inicio de un proceso de construcción de la misma y no su culminación. El Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, de vital trascendencia para nuestra lucha, es nuestra participación en la audiencia general celebrada en nuestro país por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que entre sus actividades incluyó la realización de una caravana de la Ciudad de México a la Ciudad Juárez, y en la cual el SME participó activamente. Debemos hacer énfasis que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético y de conciencia, más antiguo y prestigiado del mundo, encargado de juzgar a los estados por los crímenes de lesa humanidad. Además de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, su objetivo es evidenciar a nivel internacional la política criminal, asesina y represora del gobierno en contra del pueblo y los trabajadores. El Tribunal Permanente participan hasta el momento más de 200 organizaciones de todo el país, pero esta cifra aumenta día a día. Ante el Tribunal denunciamos la sistemática violación de los derechos laborales que ha ejecutado de manera ilegal el gobierno mexicano. Se hizo hincapié en los efectos negativos de la política de libre comercio que, además de agredir a los trabajadores de manera brutal, ha propiciado la entrega de la soberanía nacional y el desmantelamiento de la industria mexicana. En la audiencia laboral del Tribunal Permanente celebrada los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio del Sindicato Mexicano de Electricistas, evidenció la simulación jurídica existente y el uso de métodos dilatorios e ilegales para impedir el acceso a la justicia a los trabajadores y sus organizaciones. Además, mostramos que el actuar del gobierno antepone la represión al diálogo con los trabajadores, realiza desvío del poder, impunidad y protección a los grandes privilegios de las empresas nacionales y transnacionales. A partir de la exposición de los distintos grupos y sindicatos, el tribunal condenó de manera preliminar: 1. Al Estado mexicano, a quienes ha ocupado la presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado el modelo de las relaciones laborales injustas para los trabajadores. Al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población. A los líderes charros que lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores, contribuyendo a la violación de sus derechos. A las empresas responsables de las violaciones. A las empresas que usan la sobreexplotación de los trabajadores para aumentar sus beneficios hasta niveles moralmente repugnables. El encuentro sindical Nuestra América, el quinto encuentro, para el Sindicato Mexicano de Electricistas fue motivo de orgullo abrir las puertas de su sede para la realización del quinto encuentro sindical Nuestra América, celebrado los días 21, 22 y 23 de mayo, considerado como uno de los eventos más importantes del movimiento obrero a nivel internacional. A tan trascendentes eventos asistieron un total de 204 delegados internacionales provenientes de 101 organizaciones sindicales de más de 20 países y 251 delegados nacionales de 54 organizaciones pertenecientes a 21 estados de la República Mexicana. A lo largo de 3 días, destacados dirigentes internacionales pudieron conocer la situación que vivimos los trabajadores de México, nuestras precarias condiciones de vida, la política criminal del gobierno de Felipe Calderón y el salvajismo empleado por el Estado en contra de los trabajadores. Uno de los casos ejemplares de dicha brutalidad, sin duda alguna, es la agresión contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, que de manera inmediata se colocó como una de las principales preocupaciones de los delegados internacionales. De la misma manera, los delegados
nacionales pudimos conocer las experiencias de trabajadores que han resistido panoramas igualmente severos en sus naciones, como son las dictaduras, las desapariciones forzadas, los asesinatos a dirigentes sindicales y los golpes de Estado. El quinto encuentro sindical Nuestroamérica sugiere una serie de resoluciones que a grosso modo son las siguientes: impulsar la construcción de un orden alternativo anticapitalista y por el socialismo, reivindicar a los gobiernos populares de América Latina, impulsar la participación de los trabajadores rechazando al capital y al mismo tiempo avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo, la unidad de acción de los trabajadores como principio fundamental, buscando la unidad del conjunto de la población y de las distintas naciones. El 26 de junio fue designado como el Día Internacional de Solidaridad con los sindicatos mexicanos en lucha, exigiendo la solución para el conflicto del Sindicato Minero, Mexicana de Aviación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Electricistas, además de la inmediata liberación de nuestros presos políticos. Es grato y alentador saber que luego de los resultados del quinto encuentro sindical Nuestroamérica, en diversos países de América Latina se llevaron a cabo protestas en las embajadas y consulados mexicanos. Se enviaron saludos de solidaridad y cartas para exigir la solución inmediata a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primera asamblea contra la imposición. Ayer en Atenco se realizó la primera Convención Nacional contra la Imposición, con la participación de más de 2,000 delegados de 300 organizaciones sociales de 29 entidades. Entre esas organizaciones, como el Movimiento Yo Soy 132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras muchas más, se contó con la participación de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, y los acuerdos discutidos en este evento serán planteados para su análisis en las acciones a seguir en los órganos representativos de nuestra organización sindical. Por ello hemos decidido seguir dando la pelea al lado del pueblo de México y de sus organizaciones sociales, convencidos de que esta lucha es de largo alcance por reivindicar a los que menos tienen. Asamblea Magna del Palacio de los Deportes. El pasado 24 de junio, nuevamente abarrotamos el Palacio de los Deportes para celebrar nuestra Magna Asamblea General, donde nuestros compañeros jubilados y en resistencia asistieron con sus familiares a dar una muestra más de unidad para con nuestro sindicato. Durante el evento se contó con la presencia de dirigentes, también con la presencia del candidato a senador de la izquierda por el Distrito Federal, Mario Delgado. Se hicieron patentes compromisos de apoyo que se verán reflejadas en el terreno legislativo. Ahí expusimos temas que habremos de seguir impulsando, como es luchar por el borrón y cuenta nueva para los usuarios del servicio eléctrico y no bajar la guardia en la creación de una empresa que preste servicio en la zona centro y que lleve por nombre Luz y Fuerza del Pueblo. Agresión en gobernación. El pasado 26 de junio, cuando realizábamos una manifestación pacífica en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, un nutrido grupo de elementos de la Policía Federal Preventiva, PFP, dieron una muestra más de la brutal represión que ejerce este gobierno contra los trabajadores. Con lujo de violencia fuimos agredidos y amenazados. Un total de 45 compañeros resultaron con lesiones de consideración a causa de los golpes y el gas lacrimógeno que nos lanzaron. Nuestra movilización era para exigir la liberación de nuestros compañeros presos políticos, pero era claro que lo que buscaban era provocarnos. Estaban a unos días las elecciones y su intención era amedrentarnos. No lo consiguieron, y a pesar de que ante las instancias correspondientes denunciamos la agresión y la violación de nuestras garantías constitucionales a expresarnos con libertad, no se ha castigado a los responsables. Una cosa está bien clara: no nos van a intimidar, porque ahora seguiremos con más fuerza pidiendo justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho.
Jubilados y cuotas del SAE. No podemos dejar de lado la ardua y comprometida participación del grupo de jubilados, que a nuestro compañero Carlos Magariño y la Comisión de Trabajo, que con sus representantes cada miércoles celebran reuniones de manera interrumpida, estando al tanto de las necesidades de la organización. Son ellos la fuerza moral y la experiencia en que hemos y nos seguiremos apoyando. Gracias, compañeros jubilados, por no doblarse, seguir codo a codo con nuestra lucha de resistencia. Gracias también por el apoyo de sus aportaciones solidarias. Como sabemos, dentro de nuestras acciones legales solicitamos al SAE operar el descuento del 3% por concepto de cuotas sindicales. Y lo tenemos que decir, solamente a los 9,401 jubilados, miembros activos integrantes del SME, de los cuales presentamos documento de conformidad donde autorizan con firma autógrafa el descuento del porcentaje indicado a su cuota diaria de jubilación. Esta situación que nos permitiría aligerar la carga de egresos de nuestra organización para nuestra lucha siga adelante, ha sido obstaculizada como parte de la agresión oficial en nuestra contra. Es increíble que el SAE descuente el porcentaje del seguro sindical a los jubilados que ellos administran y no quieran descontar lo que está por ley, que es la aportación de la cuota sindical a las organizaciones sindicales. La Clínica 26. Como todos sabemos, la salud no espera y no han sido los pocos intentos del gobierno por arrebatarnos el derecho a la atención médica que nos consagra la Constitución y nuestros propios derechos humanos como mexicanos y como trabajadores. Debemos informar que los servicios médicos siguen operando a pesar de que el IMSS intentó con argumentos sin sentido cerrar la Clínica 26, que por años nos ha prestado servicio bajo el supuesto de daños estructurales al inmueble que la alberga, luego que los sismos del pasado 20 de marzo. Tras peritajes realizados por el gobierno del Distrito Federal y técnicos del Instituto Politécnico Nacional, le demostramos al director del IMSS, Daniel Cara, y a las autoridades de la Subdelegación Sur del IMSS que el inmueble está en condiciones de seguir operando sin riesgo alguno para los pacientes y para el personal que ahí labora. Queremos informar también que a más tardar el 15 de agosto próximo será la reapertura total de la Clínica 26. Lo que no ha obstado a que a la fecha se hayan transmitido, más bien tramitado, 4,200 registros de alta para titulares y beneficiarios, 4,784 renovaciones de vigencia de jubilados de menos de 60 años y 584 asesorías, orientación para pensión. Nuestro proceso electoral. También resulta honroso informar que aquí en el SME, sin IFE, ni recursos públicos, ni compra de votos o chanchullos, y a la vista de todos, hubo en nuestro reciente proceso de elección interna una afluencia de 18,541 votantes. Debería ser motivo de vergüenza para el IFE y para el TRIFE, y de esas instituciones que cuestan a los mexicanos miles de millones de pesos al año, porque una organización como el SME les dio nuevamente la muestra de lo que es una elección transparente. Nuestro ejemplo democrático y de resistencia está haciendo historia. Este país ya cambió y no hay la menor duda de que el SME ha contribuido con sus hombres y mujeres a ser uno de los motores que han impulsado este cambio. Hoy este proceso limpio culmina con esta asamblea y nos llena de orgullo representar a una organización como lo es nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo esto no hubiera sido posible sin la participación entusiasta y decidida de todos y cada uno de los miembros de nuestro Comité Central,
comisiones de trabajo y subcomités, a quienes agradezco su entrega a nuestra organización, así como a todos nuestros jubilados y nuestros 16.599 compañeros en resistencia que no han bajado la guardia ni un solo instante, hombres y mujeres que nos alientan y nos exigen, junto con sus familias, seguir adelante hasta alcanzar la victoria. Ya echamos fuera al yunquista Gobierno de Acción Nacional. Vamos a demostrar que seguiremos adelante porque la razón moral y jurídica nos asiste. Somos un sindicato de hombres y mujeres libres, conscientes de su momento y responsabilidad histórica. Somos fuertes porque estamos y seguiremos unidos, juntos hasta la victoria. Porque el ESME se queda, Calderón se va y el PAN se va. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la resistencia! ¡Que vivan nuestros presos políticos! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.